Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también, por la gracia del Señor, podemos empezar la clase de la Escuela Misión Buenas Nuevas Paraguay. Y desde esta mañana vamos a transmitir la clase a través de YouTube en vez de Facebook. Y los que no pueden entrar en Zoom en este momento, pueden tomar la clase a través de YouTube en la cuenta de Cunews TV Paraguay. Y en Facebook está compartido el link, el enlace para entrar en la cuenta de YouTube, donde sale la transmisión de esta clase. Esta clase nosotros compartimos abiertamente para los alumnos que no pueden entrar en Zoom en este momento. También para dejar la clase guardada en el espacio de Internet como YouTube y Facebook. Transmitimos para que los que no puedan entrar a esta hora puedan escuchar a la tarde y más tarde también repetidamente.
Bueno, vamos a orar para empezar la clase de esta mañana. Oremos juntos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permite, Señor, cada día, por su gracia, nosotros abrimos la Biblia y estudiamos juntos con los pastores y líderes cristianos que están en esta clase. Señor, sin su ayuda, sin su misericordia, nosotros no podemos entender nada ni descubrir nada tampoco. Esta mañana le pedimos su misericordia para que nosotros podamos recibir el corazón del Señor que está puesto en la Biblia. Que usted nos abra nuestros corazones y nuestro entendimiento también, que siga trabajando en la vida de todos nosotros. Que bendiga la clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, para que todos puedan entender bien la palabra de Dios, para poder recibir la gracia de Dios, para poder entrar en el reino de Dios y también para anunciar esta verdad a los demás hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor. Dejando esta clase en su mano, oramos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el libro Génesis. Ahora estamos en el capítulo 20. Busquemos Génesis capítulo 20. Desde el versículo 1 voy a leer. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hasta el 7 hemos leído. Dios le llamó a Abraham y le bendijo y trabajó en su vida cuidándole. El que trabaja en la vida de Abraham no es Abraham, sino Dios. Cada paso, cada momento Dios trabajó en la vida de Abraham. Pero Abraham acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. En ese momento, Abraham, como estaba en un lugar nuevo, donde no había nadie para apoyarse, él tuvo miedo, porque para él, su esposa Sara era muy, muy hermosa. Por eso, Abraham le llegó el miedo otra vez. Cuando él estaba cuando descendió a Egipto, sucedió la misma cosa.
pero esta vez también le llegó el miedo. Él pensaba que la gente de aquí me matarán para quitar mi esposa Sara. Por eso él pensó, ¿qué hago? Para vivir no hay otra opción. Tengo que mentir. Bueno, Sara, escúchame bien. Desde ahora tú no eres mi esposa, tú no eres casada conmigo, sino eres mi hermana. ¿Sí? Si alguien te pregunta, tienes que decir que eres mi hermana, ¿sí? Somos hermanos. Porque Abraham tenía miedo. Así fue. El rey Gerar, Abimelech, el rey de Gerar, Abimelech, se enteró que había llegado Abraham y su mujer, no, otra mujer con él. Y muchos le dijeron que era muy hermosa. El rey Abimelech agarró y llevó a su palacio. Abraham creo que estaba muy triste y angustiado también, porque perdió su mujer, su esposa. Creo que estaba llorando por la pérdida de su esposa, pero como forastero y extranjero, Abraham no podía enfrentar contra esta situación. Solo no pudo menos que sufrir, no más. Uno puede pensar, si Dios está con Abraham y si Dios trabaja en la vida de Abraham y le protege, ¿por qué no protegió antes que no llevara Sara, el rey Abimelech? ¿Por qué Dios dejó así? Algunos pueden pensar a esa manera. Entonces en ese momento Dios no estaba con Abraham. La promesa de Dios no estaba con Abraham. Sí, obviamente. En ese momento mismo también Dios estaba con Abraham. La promesa que Dios le prometió a Abraham igual estaba vigente. Igual valía la promesa. Entonces, ¿por qué Dios dejó así? Luego llevó a Abimelech, el rey de Gerar, la mujer de Abraham, Sara. Pero Dios la protegió. Por eso Abimelech no llegó a conocerla. Justamente en esa noche, Dios le apareció en el sueño de Abimelech y le exhortó a Abimelech. Por eso Abimelech se arrepintió y la devolvió a Abraham. Eso es lo que hemos leído esta mañana. Ahí nosotros podemos ver una cosa. No es que Dios no estaba con Abraham, sino Dios estaba con Abraham. Dios estaba trabajando en la vida de Abraham. Dios estaba cuidándole, protegiéndole a Abraham y a Sara, su mujer, también. Pero el momento de la manifestación de Dios
es un poco diferente a lo que pensamos nosotros, a lo que pensaba Abraham. Creo que Abraham también podía pensar, Señor, ¿por qué usted no me ayuda? Señor, ¿por qué usted no cuida a mi mujer, Sara? ¿Por qué usted dejó así? ¿Por qué no me ayudó? Tal vez Abraham habrá pensado así. Pero en ese momento también Dios estaba con Abraham. Pero la hora de la obra de Dios es diferente a lo que piensa cada uno. Apenas cuando fue llevada la mujer de Abraham, Sara, justamente en esa noche, Dios le protegió a Sara. Por eso el rey Abimelech no podía hacer nada con ella. Y además, Dios le exhortó. Así Dios le devolvió sana su mujer Sara a Abraham. Abraham recibió su esposa otra vez por la gracia de Dios. Ahí nosotros podemos ver un poco, ¿no? ¿Por qué, Señor, maneja así el tiempo? Si no hubiese, si Dios hubiese protegido antes, cuidado antes, no, no sería mejor, pero Dios eligió esa manera. Nosotros podemos ver otra, otro acontecimiento similar a esta, como Dios le apareció a María a través de su ángel y le dijo que aceptará la voluntad de Dios. Ella aceptó la palabra de Dios. Hágase su voluntad con su sierva. Así María llegó a concebir. Empezó a crecer su vientre. Se enteró se enteraron muchas personas de este acontecimiento. Por eso ella estaba en peligro. ¿Cómo? Muchos hablaban de ella. Mira, María, la Virgen, la señorita María, está embarazada. ¿Cómo fue posible? Ella era comprometida nomás, pero aún no llegó a conocer José, su marido. Aún no conocía el hombre, pero se embarazó y crecía su vientre. Todo el mundo hablaba de ella. Mira, ella pecó, adulteró, mira, es una mujer sucia. Ella estaba por ser apedreada como una mujer adúltera. Porque siendo virgen, sin marido, se embarazó. Y José se enteró de esto, de esta situación. Él llegó a abandonarla en silencio. ¿Por qué tiene que entrar a esa situación? ¿Por qué sucede esto en la vida de María? María no aceptó la voluntad de Dios. Sí. María aceptó la voluntad de Dios. María no pecó, sino
obedeció a Dios, aceptó la voluntad de Dios. Entonces Dios no tenía que protegerla desde el principio. Dios no debería avisarle a José al momento que le dijo a María: José, escúchame, María aceptó la voluntad de Dios. La elegí para que nazca el Mesías en este mundo. Tú tienes que saber esto. Él la protege, ¿sí? Podía decirle a José al momento. Entonces, por lo menos José podía protegerla, cubrirla también. Pero Dios no le dijo nada a José. María, después de aceptar la voluntad de Dios, ella estaba en peligro, sufriendo. Entonces, cuando Dios trabajó, eh, vamos a ver San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Capítulo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recién José quería dejarla secretamente. Ahí el ángel del Señor le apareció en su sueño, le aclaró toda esta verdad. Entonces, ¿por qué Dios no le dijo a José desde el principio? Porque cuando recién José cuando quería dejarla secretamente, nosotros podemos ver una cosa. El que acepta la palabra de Dios no fracasa, no puede fracasar. Sí o sí Dios trabaja y cuida, protege. Dios cumple su palabra. Pero Dios no trabaja al momento que cada uno quiere, sino a su tiempo, a su tiempo. ¿Por qué será? ¿Por qué Dios maneja así el tiempo? El que no cree en la palabra de Dios no puede llegar a ese momento. Un ejemplo. Dios no quiere que uno acepte la palabra por la situación buena, agradable. Si uno acepta la palabra de Dios viendo la comodidad, viendo la tranquilidad, viendo la abundancia, viendo ese ambiente agradable, si acepta la palabra, puede aceptar sin fe. Eso cualquiera puede aceptar. Ah, bueno, qué lindo. Gracias. Livianamente, sin fe, igual podría aceptar la palabra.
pero eso ya no es la fe. Dios quiere que cada uno acepte la palabra por la fe, que acepte la voluntad de Dios por la fe, en Dios. María aceptó la voluntad de Dios por la fe. Aunque estaba en peligro, no le importaba. Ella no daba importancia. Si perezco, que perezca. Así, con ese corazón, ella también. Esther, antes de tocar el cetro de oro del rey Asuero, ella avanzó, poniendo paso por paso adelante. Entró en el patio interior, inferior del palacio real. Ella no veía nada lo que Dios había preparado, sino por la fe entró. Por la fe puso paso por paso adelante. Luego ella pudo encontrar lo que Dios preparó para ella. Así es. Así Dios maneja el tiempo. Porque Dios no quiere que nosotros estemos con la palabra de Dios por algunas razones, por algunas cosas atractivas, sino por la fe en la palabra de Dios. Como que María aceptó la palabra de Dios por la fe, entonces Dios no la abandona, nunca, jamás. Aunque José quería dejarla secretamente, pero Dios no dejó así, sino Dios le apareció en su sueño, le indicó todo. Por eso José la aceptó como su mujer. Hasta que nació Jesucristo, José no llegó a conocerla, a su mujer María. Bueno, a última hora, Dios le cuidó y trabajó en su vida. En la vida de Abraham y Sara también. En la vida de Esther también. A última hora. A última hora. Entonces uno si no tiene fe, si no cree en Dios, antes de ver la obra de Dios, retrocede y huye. Abandona la palabra de Dios, se va usando su manera. Solamente los que tienen fe pueden ver la obra de Dios. Los que tienen fe en Dios y en su palabra pueden esperar a Dios también. Aunque el rey Abimelech la agarró, pero no pudo hacer nada. Dios la cuidó y la devolvió a Abraham. Así Dios trabaja en la vida de Abraham y en la vida nuestra también. Porque Abraham tenía miedo. Abraham no creía en la palabra de Dios. Por eso nomás. Si Abraham hubiese creído en Dios, iba a poder estar sin miedo, tranquilo. No iba a mentir tampoco. Pero Abraham no tenía miedo, no tenía fe, sino tenía miedo. Por eso tenía que usar su manera. Pero a toda manera Dios la cuidó
y la devolvió a Abraham. Dios, cuando promete, Dios cumple. Hay veces que aparentemente que Dios no trabaja. Aparentemente Dios no hace nada. Aparentemente hay momentos, pero no es así. Ustedes, cuando creen en la palabra de Dios, que crean sin mirar su situación. No hace falta asegurar la palabra de Dios viendo la situación y viendo el ambiente, sino si Dios prometió, entonces Dios cumple su palabra a su tiempo, a su hora. Dios maneja el tiempo. Nosotros solamente falta aceptar la palabra de Dios, no más. Solo recuerden una sola cosa. Aunque se ve que Dios no hace nada, pero Dios está con nosotros. Dios está trabajando en la vida nuestra. No vean la situación nomás, sino que recuerden la palabra de Dios. Quédense con la promesa de Dios. Abraham tiene la promesa. Entonces Dios trabaja en la vida de Abraham. Dios le va a dar su hijo y muchos descendientes, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso es la promesa de Dios. Entonces Dios trabaja en su vida fielmente. Por eso, aunque suceda que como Abimelech llevó Sara, aunque suceda algo así en la vida nuestra, no tengan miedo ni se asusten, sino que confíen en Dios, que confíen en la palabra de Dios, por favor. Vamos a tomar un receso a las 9:40. Vamos a continuar la segunda clase. Nos vemos a las 9:40. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리 하나님은 너를 지키시는 자 너의 환난을 면케하시니 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리라
천지 지으신 너를
tomar un buen receso. Vamos a continuar la segunda clase del día 14 de agosto del 2020. Vamos a ver Génesis capítulo 20, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Solamente un versículo hemos leído. Abraham hizo bien o mal. No hizo muy bien, ¿no? Mintió y vendió su esposa para sobrevivir. Entonces, eso no es algo lindo. Tampoco era, tampoco él tenía fe. Tampoco él actuó bien delante de Dios. Por eso Abraham, como que no tenía fe, recibió maldición, ¿verdad? Al contrario, había momentos que Abraham vivía por la fe. Había momentos que Abraham no tenía fe. Por eso tomaba decisiones equivocadas, humanas también. Entonces, Dios le bendijo a Abraham cuando Abraham tenía fe y le maldijo cuando Abraham no tenía fe. No, en ninguna manera. Igual Dios le cuidó a Abraham. Dios le protegió a Abraham. Abraham no hizo por la fe lo que hizo en Gerar. Pero Dios igual tuvo misericordia de Abraham y la protegió, la mujer de Abraham. Abraham hizo mal, pero Dios le exhortó a Abimelech, diciéndole: muerto eres. Así es, Dios no trabaja en la vida nuestra dependiendo de nuestra obra, de nuestra condición. Si Dios nos bendice cuando nosotros hacemos lo correcto, lo bueno, no. Entonces, ¿por qué Dios tuvo misericordia de Abraham? No fue por la condición que tenía Abraham, sino Dios quería. Dios quería derramarle la gracia a Abraham. Dios quería protegerle a Abraham. Por eso, Dios eligió a Abraham, Dios le bendijo. Dios tuvo misericordia de él, porque eso era su voluntad. Eso era su amor y su gracia también. No solamente en la vida de Abraham Dios trabaja así, sino en la vida de todos nosotros también. A través de Abraham nosotros podemos ver el corazón de Dios que tiene hacia a todos nosotros. Imagínense un poco. Si Dios nos cuida y nos bendice cuando nosotros hacemos algo bueno, ¿qué va a pasar? Luego nos maldice y nos castiga cuando nosotros no hacemos algo por la fe y cuando cometemos errores, fallas. Si Dios nos maldice y nos castiga, ¿quién estaría vivo? ¿Quién podría sobrevivir? Yo ya estaría muerto, destruido. Dios nos muestra a nosotros a través de Abraham. ¿Qué cosa?
Dios no nos cuida por las obras nuestras, sino por su amor, por su misericordia. Eso es lo que Dios nos muestra a nosotros. Vamos a ver una palabra, Deuteronomio capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayes, vuestro corazón no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Dios, ¿por qué trabaja en la vida nuestra? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere bendecir a nosotros. No según las obras de cada uno, sino por su misericordia, por su gracia también. Dios en el Antiguo Testamento, cuando envió la ley, Dios dijo que si vosotros llegas a cumplir todas mis palabras, yo os bendeciré. Recibiréis la bendición. Eso fue por la ley de Moisés. Entonces, en aquella época, el pueblo de Israel recibía la bendición cuando cumplía la ley. Cuando no cumplía la palabra de Dios, no recibía bendición, sino el castigo y la maldición. Eso era antes de la llegada de Jesucristo. Antes de la llegada de Jesucristo, dependía de la obra de cada uno la bendición. Pero Dios preparó Jesucristo. ¿Para qué? Gálatas capítulo 3. Busquemos. Gálatas capítulo 3, versículo 13, mejor desde el 11 vamos a leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo
nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es, eso es lo que Jesucristo logró. Jesucristo logró para todos nosotros esto. Aquí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo recibió todas las maldiciones en vez de nosotros, por nosotros. Por eso ya no nos queda ninguna maldición, sino la gracia y la bendición. Desde la llegada de Jesucristo se cambió la vida nuestra. Antes de la llegada de Jesucristo, cada uno dependía de su obra. Cuando hacía bien, estaba bien delante de Dios. Cuando hacía mal, estaba mal delante de Dios. Pero desde que llegó Jesucristo, como que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. A partir de Jesucristo, ya no nos queda ninguna otra maldición, sino la bendición y la gracia. Así es. A través de Abraham, Dios nos muestra a nosotros. Ustedes cometieron algunos errores y fallas y defectos. No se preocupen por nada. Dios igual tiene misericordia de nosotros. Porque el que prometió a nosotros es el Señor. El Señor mismo es el que nos permitió a nosotros la bendición. Por eso, ante cualquier situación, en cualquier momento, nosotros podemos esperar a Jehová, porque Jehová nos ama, y Jehová nos ayuda, Jehová nos cuida también. Nosotros tenemos que saber este punto bien claramente. Lo que Dios nos permite a nosotros no nos permite por la razón que tenemos nosotros, sino por el amor que Dios tiene y por la misericordia que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios envió a Jesucristo y Jesucristo nos redimió la maldición. Así es. Entonces, uno sí se queda tranquilo cuando tiene buena obra y está mal cuando no vive por la fe, cuando no hace algo lindo. Esa persona no es la persona que se apoya en la gracia, en la misericordia de Dios, sino en su obra buena y correcta. Quiere decir que esa persona no cree en Jesucristo. Nosotros no podemos, no estamos bien delante de Dios porque tenemos buen comportamiento y buena obra, sino por medio de Jesucristo. Por su amor de Dios, por su gracia y misericordia, nosotros podemos estar bien delante de Dios. Después de cometer un pecado, después de cometer fallas y errores, defectos, muchos se decepcionan, ya no quieren saber nada y abandonan la palabra de Dios y se van.
hacia el deseo de la carne y el mundo también. Pero no hace falta vivir así. En ese momento, cuando nosotros tengamos fallas y errores, es el momento de que nosotros recordemos del amor de Dios y nos apoyemos en Jesucristo, en su amor, en su misericordia. Como que Dios tiene este amor. Nadie nos puede separar del amor de Dios. El libro Romanos capítulo 8, busquemos. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? El 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué? Eso ya no hay más explicación. Dios tiene amor hacia nosotros. Dios tiene misericordia hacia nosotros. Por eso Dios lo entregó, su Hijo unigénito, por todos nosotros, para darnos la vida, para darnos la bendición. Jesucristo asumió toda la maldición y nos dejó solamente la bendición. Eso es el poder de Jesucristo. Esto es el amor de Jesucristo. Esto es el amor de Dios que tiene hacia a nosotros. Por eso, Jesucristo viene a ser la conclusión del amor de Dios que tiene hacia a nosotros. Jesucristo, por esa razón, vino al mundo. Él recibió toda la maldición en vez de nosotros. Él ya recibió todo el juicio también en vez de nosotros. Por eso no nos queda ningún otro juicio, ni otra maldición tampoco, sino nos queda la bendición, la gracia. Esto es lo que logró Jesucristo para nosotros. Esto es lo que Dios nos dio a nosotros. Por eso, ante cualquier situación, como dice aquí, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ante cualquier otra situación, no hace falta tener miedo. ¿Por qué? Dios está con nosotros. Dios nos bendice. Igual, sin importar nuestro comportamiento, sin importar nuestra situación, Dios nos cuida. Por eso Abimelech no pudo hacer nada con la mujer de Abraham, siendo el rey, pero Dios la cuidó. Dios no permitió a pecar a Abimelech con Sara. Por esa razón,
No porque Abraham hizo esta cosa por la fe o que, sino él con miedo mintió, vendió su mujer como su hermana. ¿Mm? Pero igual, Dios la protegió y la cuidó, la devolvió a Abraham. Dios así trabaja en la vida nuestra. Amados, ustedes, ¿cómo están? ¿En qué situación están? Estén donde estén como estén, que tengan esperanza, que tengan valentía delante de Dios, que sigan adelante con el Señor. Señor, con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Eso ustedes tienen que creer. ¿Qué cosa? Dios nos cuida. Dios nos protege. Lastimosamente muchos están procurando para no hacer cosas feas, pensando que si yo dejamos de cometer tal cosa y hacer tal cosa, Dios me va a bendecir. Dios me va a dar lo mejor, Dios me va a amar, Dios me va a escuchar. Por eso están tratando de dejar de hacer las cosas feas. En ninguna manera. Dios no, la obra de Dios, el amor de Dios, no depende de eso. El hijo menor dejó de la suciedad, dejó de su maldad, por eso el padre le aceptó. No. Cuando el hijo llegó a la casa de su padre, él estaba sucio aún. Él, ¿qué es lo que él confesó? He pecado contra el cielo y contra ti. Él llegó como pecador ante su padre. Él llegó como un hombre sucio, desastre, malo. Pero se cambió su vida de repente. No por la obra buena del hijo menor, sino por el amor del Padre, por la misericordia que tenía el Padre hacia al hijo menor. Nuestra esperanza está ahí. Miren, piensen un poco. Hagamos lo que hagamos. Si Dios no tiene amor hacia nosotros, si Dios no tiene misericordia, ¿qué sentido tendrá lo que hacemos nosotros? No tendrá ningún sentido. Por eso, no hace falta intentar de presentar lo mejor ante el Señor, sino estén como estén, esperando a Jehová, esperando la misericordia de Dios, pueden acercarse a Dios y esperar la gracia del Señor. Dios, con su amor, trabaja en la vida nuestra. Así. Ustedes no miren a sí mismos, sino que recuerden del amor de Dios que tiene hacia a nosotros. También la vida, la actitud, el comportamiento. No hace falta intentar a cambiar ustedes. Mire, Abimelech podía agarrar la mujer de Abraham y hacer como quería. Pero Dios no le permitió. Dios la protegió. Por eso Abraham pudo aceptar su mujer sana. Así es. Si Dios protege, así es. Ahí está la vida sana. No depende de nuestra decisión ni de nuestro
esfuerzo, sino Dios tiene que trabajar. Entonces, de parte de nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros nos acercamos al Señor. Señor, que tenga misericordia de mí. Mi obra buena, mi esfuerzo, mi intento, todos son inútiles. Haga lo que yo haga. Eso no tiene sentido, Señor. Yo necesito su misericordia. Señor, yo necesito su gracia. Que usted, Señor, que derrame su gracia. Que usted, Señor, me acepte. Solamente nosotros cuando nos acercamos al Señor esperando la gracia y la misericordia, el amor de Dios, ahí Dios puede trabajar. Libremente en la vida nuestra nosotros podemos encontrar lo que Dios preparó. El hijo menor no llegó a la casa de su padre por su orgullo o por lo que logró, por lograr algún cambio, sino esperando la misericordia de su padre, llegó y encontró lo que tenía el padre hacia al hijo menor. Ustedes no piensen en cambiar sí mismos. No piensen en cambiar su situación, ni en su obra, ni en su comportamiento, por favor. Sino, siendo así, estén como estén, acérquense a Dios, esperando la misericordia, confiando en el amor de Dios. Dejen su esfuerzo, dejen su obra. Todos son inútiles. No tienen sentido todo lo que hacemos nosotros. Juramentos, decisiones firmes, esfuerzos, intentos, no tienen sentido. Dios tiene que trabajar únicamente. La misericordia que Dios tiene vale. Pero ¿saben qué? Dios tiene. Dios tiene amor. Dios tiene la gracia y la misericordia de nosotros. Por eso nosotros, esperando la gracia del Señor, podemos acercarnos a Dios. Entonces Dios trabaja en la vida nuestra. Dios nos protege. Dios nos da vida. Dios nos da la vida nueva, hermosa, preciosa. Todo esto es de Dios. Nada es de nuestro esfuerzo. Nada es de nuestro deseo. Tampoco. Sino Dios nos regala la vida. Como le devolvió Sara a Abraham. Sin importar su condición de Abraham. Dios así trabaja en la vida nuestra. Ustedes no miren a sí mismos, ni se queden ahí, sino que sean valientes delante de Dios. No por sus cambios, sino por el amor de Dios que tiene hacia nosotros. Acérquense a Dios valientemente. Bueno, ahora vamos a tener un receso otra vez 10 minutos. A las 10:20 vamos a continuar la tercera clase de esta mañana. Nos vemos a las 10:20. 어두움이 밝은 빛을 비춰주시고 너희 작은 신을 믿어 응답하시니
주만 바라 볼지라.
tomar un buen receso. Vamos a continuar la tercera clase. Estamos compartiendo sobre Abraham, sobre la vida de Abraham. Él no todo el tiempo vivía por la fe, sino hay veces que usaba su manera humana también. Hay veces tenía falla y defecto y errores. Pero igual Dios cumplió su promesa que le prometió a Abraham. Y Abraham pudo acercarse a Dios sin ningún problema. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Bueno, en la vida de fe, la situación, eso no es algo importante. La condición tampoco. Entonces, depende de que la vida de fe, uno sí espera a Jehová, tendrá nuevas fuerzas. Entonces, por las nuevas fuerzas que vienen de Jehová, puede levantar alas como las águilas. Y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Todo el poder, toda la fuerza vienen de Dios. Entonces, Abraham pudo caminar porque él recibía la gracia, la fuerza, la bendición todo el tiempo de parte de Dios. Abraham, sin importar su defecto, su falla, su error, caminaba con Dios. Noé también era varón justo, caminó con Dios y perfecto en su generación. Así fue. Entonces, ¿cómo nosotros podemos caminar con Dios sin ningún problema? ¿Cuál es la barrera que no nos permite a tener comunión con Dios libremente? La barrera es el pecado que comete cada uno. Después de cometer el pecado, uno pierde la libertad delante de Dios. Cuando hay pecado en su corazón que le molesta, de parte de Dios, Dios está abierto para todos. Claro que sí. Dios no está abierto hacia a Noé, hacia a Abraham, hacia a David nomás. No. Dios está abierto hacia a todos los seres humanos, hacia todos nosotros, hacia mí, hacia ustedes también. Pero ¿qué pasa? Mientras que cada uno tiene pecado, por su pecado, no puede acercarse a Dios. Por su pecado, no puede tener libertad delante de Dios. Por eso en la vida de fe, en la vida nuestra, es muy importante recibir el perdón del pecado. Romper, quitar esta barrera llamado pecado. Dios para eso trabaja en la vida nuestra. Para eso Dios preparó Jesucristo. En mi vida también Dios me permitió esta gracia. ¿Qué cosa? El perdón del pecado. Había muchos pecados que molestaban, pero Dios
me dio el perdón eterno del pecado a través de Jesucristo. Desde que fue lavado y perdonado todo el pecado del mundo, mi pecado también fue lavado. Jesucristo no murió de balde, sino murió para pagar la paga del pecado. Jesucristo murió para limpiar todos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que más el justo vivirá por la fe. Eso quiere decir que puede haber justo por la fe también. Este justo puede vivir únicamente por la fe. Eso quiere decir. Dios ya nos dejó abierto el camino de ser justo. Dios ya nos dejó abierto el camino para recibir el perdón eterno del pecado a través de la muerte de Jesucristo. Jesucristo para eso vino y Dios condenó en su carne el pecado de todos nosotros. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz. Él mismo no cometió ningún pecado, pero por quitar el pecado del mundo, Jesucristo tenía que pagar la paga del pecado sí o sí. Siendo el Hijo de Dios, delante de Dios, eso no importa, sea quien sea. Si tiene pecado, tiene que pagar la paga del pecado. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz, siendo Hijo de Dios, sin cometer ningún pecado. ¿Por qué? Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Así Jesucristo quitó el pecado del mundo. Así Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo que ya logró Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así está escrito. Antes de la venida de Jesucristo, la Biblia ya decía lo que iba a hacer Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es que cada uno tiene que pasar su pecado a Jesucristo, no es así, sino Dios tiene que cargarle el pecado a Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así Jesucristo logró, ¿qué cosa? Quitar el pecado del mundo. ¿Cómo se cumplió esta palabra? En el río Jordán, cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Jesucristo quitó el pecado del mundo. Juan el Bautista, como el sumo sacerdote, como el representante de toda la humanidad, de todo el mundo, le bautizó a Jesucristo. Quiere decir que puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo fue bautizado por todos nosotros. Fuimos uno solo con Jesucristo. Hasta nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras debilidades,
todo nuestro ser fue uno solo con Jesucristo. Por eso Jesucristo recibió la maldición que nosotros tenemos que recibir por nuestras maldades. Al día siguiente del bautismo, Juan el Bautista dijo, viéndole Jesucristo que le venía: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? El Cordero de Dios. Como un holocausto de la expiación. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Jesucristo. Así es. Entonces, ¿dónde está nuestro pecado? Ya quitó Jesucristo. Para eso Dios preparó Juan el Bautista. Para eso Dios preparó Jesucristo. Ya quitó el pecado del mundo. Eso Dios le había mostrado a Isaías, al profeta. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amados, no solamente Dios le ama a Abraham en ninguna manera. Abraham es un medio, mejor dicho, una sombra, una muestra, ¿sí? Como Dios hizo en la vida de Abraham, exactamente hace la vida nuestra también. Incondicionalmente Dios trabajó en la vida de Abraham. Tuvo misericordia de él, le protegió, él y su mujer, toda su familia, incluso le dio su hijo también. Todo esto fue por el amor de Dios que tiene hacia Abraham, por su promesa. Entonces, en la vida nuestra también Dios quiere trabajar así. Entonces, para eso, Dios preparó Jesucristo para concluir la bendición de Dios. Para que nos quede solamente la bendición, Jesucristo asumió toda la maldición. Eso fue en el río Jordán, a través de Juan el Bautista. Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, el pecado de todo este mundo entero, desde el principio hasta el fin. Así es. Ustedes tienen defectos, ustedes cometieron pecados, tienen fallas, errores, se equivocaron ustedes. Está bien, es cierto, pero tienen que recordar esta cosa. Por eso Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Todas nuestras fallas, todos nuestros defectos, todas nuestras maldades, no solamente son nuestros, sino son de Jesucristo también. Desde el bautismo, a través del bautismo, nosotros y Jesucristo fuimos uno solo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dios nos ama a nosotros. Por eso Dios
preparó Jesucristo y cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no puede hacer nomás lo que quiere, sino también Dios con razón, según su palabra, según la ley, Dios trabaja. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo pagó la paga del pecado en vez de nosotros, por nosotros. Ya pagó la paga del pecado. Murió Jesucristo en la cruz en vez de nosotros. Para pagar la paga del pecado, la paga de todos nuestros errores, fallas, defectos, maldades, Jesucristo recibió ya toda la maldición. No por sí mismo, sino por nosotros. Por eso Jesucristo fue crucificado en un madero como si fuera un malhechor, sin cometer ningún pecado. Todo fue por nosotros. Por eso Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz. Y él aseguró con su palabra: consumado es. Él ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Jesucristo ya logró todo lo que tenía que hacer. Asimismo, Dios así preparó, así abrió el camino nuevo y vivo a través de Jesucristo. Amados, entonces, ¿qué pasó nuestro pecado? ¿Qué pasó nuestro defecto, nuestra falla, nuestros errores, nuestras maldades? Ya fueron todos pagados por la sangre de Jesucristo. Lavados, limpiados. Por eso Dios ya no puede encontrar ninguna cosa mala, ningún pecado en la vida nuestra. No porque nosotros no cometemos ninguna fallas más, sino que por Jesucristo que murió en la cruz, que ya pagó en la cruz para todo el mundo. Por eso, cuando Dios nos mira a nosotros, ya no puede ver más pecado, ni maldades, ni defectos, ni errores, ni fallas. Ya no puede más Dios encontrar en la vida nuestra. Dios nos ama a nosotros. Por eso preparó Jesucristo y logró. Jesucristo aseguró por su palabra: consumado es. Así es. Ya logró, ya está, ya terminó. Para siempre. Consumado es. Ustedes no busquen algo en sí mismos, ni esperen un momento especial. Jesucristo ya logró todo. Jesucristo ya limpió todo el pecado del mundo, ya nos salvó del pecado, pagando la paga del pecado por su propia sangre. Por eso nos queda solamente la gracia y la bendición. Nada más. Dios ya preparó para nosotros. Dios. Ustedes recuerden bien, por favor. No solamente Dios
ama a Abraham y trabaja incondicionalmente, derramando la gracia y bendiciéndole, sino en la vida nuestra también. No por nuestro comportamiento, sino por la sangre de Jesucristo. Entre Dios y nosotros ya no puede haber ninguna barrera del pecado, ni otro inconveniente tampoco. Entonces Dios nos acepta y trabaja en la vida nuestra libremente como trabajó en la vida de Abraham. Ahí está la realidad. Ahí está la verdad. Por favor, ustedes, yo les pido otra vez a todos ustedes que no miren a sí mismos, ni dependan de sí mismos. Yo hice, yo logré, yo. Por favor, que descarten esa palabra. Yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo voy a intentar, yo voy a esforzarme, yo. Por favor, que eliminen esa palabra. Dios ya no nos espera más, sino Dios nos dio Jesucristo. Jesucristo ya logró. Jesucristo ya dejó el camino abierto, nuevo para nosotros. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo y logró la eterna redención. Por eso entre Dios y nosotros ya no puede haber ninguna otra barrera del pecado, porque ya todos están pagados por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta es la palabra de Dios que nos da. Que dice Dios, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por el pecado ya no hay más ofrenda. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Ya logró todo. Dios quiere poner este pacto en el corazón nuestro y escribir en la mente nuestra. Es el pacto más importante que Dios nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿Dios se acuerda o no? No. Nunca, nunca, jamás. Dios no solamente trabaja en la vida de Abraham así, sino que en la vida nuestra también trabaja así. Entonces nosotros podemos tener libertad delante de Dios. Sí. Entonces, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos también. Todo es posible por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Ya nos llegó a nosotros toda esta bendición. Así es. Amados, la barrera ya se rompió, ya se derrumbó. Ya no puede haber ninguna otra cosa que nos impide a tener comunión con Dios y a caminar con Dios. No. Sino Dios dejó abierto el camino nuevo y vivo que es la carne de Jesucristo.
para que nosotros podamos tener comunión con Dios y acercarnos a Dios y esperar a Dios. Por favor, que crean en Jesucristo y acepten esta palabra. Que recuerden bien, por favor. Todos nuestros pecados ya fueron pagados, lavados perfectamente en la cruz, conforme la palabra de Dios. Todo nuestro pecado ya está perdonado y lavado. Ustedes no miren a sí mismos, ni dependan de su situación, de su comportamiento, de su obra, por favor. Sino confíen en la sangre de Jesucristo. Y que tengan libertad delante de Dios, que tengan comunión con Dios, que caminen con Dios sin ningún problema. Dios, para eso nos envió Jesucristo. Dios para eso nos abrió el camino nuevo y vivo. Amados, ustedes no tienen más pecado. No hay más condenación por ustedes. Hace tiempo. Dios ya dejó abierto el camino nuevo y vivo. Que ustedes acepten nomás y disfruten. Entonces ustedes verán la misma cosa que experimentó Abraham delante de Dios. Por eso no hace falta perder la esperanza delante de Dios. Sí o sí Dios trabaja. Sí o sí Dios. Amados, ya no hay más barrera del pecado entre Dios y ustedes. Recuerden bien, por favor. Entonces, nosotros podemos caminar con Dios sin ningún problema y podemos esperar a Dios también. Por eso yo puedo continuar mi vida de fe. Yo también tengo mucho defecto y falla errores. Por eso yo por mí mismo no puedo hacer nada. Pero por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, yo puedo llevar una vida muy diferente a mi vida anterior. Yo puedo ser valiente, puedo ser feliz, puedo estar satisfecho también y agradecido también. Porque Dios nos abrió el camino nuevo y vivo. Ustedes. Falta aceptar nomás. Falta acercarse nomás a Dios. Con mucho gusto Dios nos da todo lo necesario por el Evangelio. Para anunciar este Evangelio hasta los confines de la tierra. Ahí está el enfoque de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ustedes, primeramente, tienen que estar bien limpios. Si ustedes ya son limpios por la sangre de Jesucristo, tienen que anunciar esta verdad para todos los demás seres humanos. Ahí está la voluntad de Dios. Por eso Dios nos muestra a nosotros primeramente, para que nosotros estemos bien delante de Dios. Luego recién nosotros podemos ser instrumentos de Dios para llevar esta bendición tan maravillosa a todo el mundo, a todos los seres humanos. Esto es lo que el Señor preparó para nosotros. Hoy, hasta aquí
compartimos la tercera clase. Vamos a tomar un receso durante 10 minutos. A las 11 en punto vamos a empezar la cuarta clase con Pastor Daniel Ho. Nos vemos a las 11 en punto. 광야 같은 세상 주만 의지하며 주의
Vamos a empezar la cuarta clase con el estudio bíblico del libro San Juan, con el pastor Daniel Ho, quien pastorea en la iglesia Buenas Nuevas, Lima, de Perú. Adelante, pastor Daniel. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Y estamos muy agradecidos nuevamente. Aquí estamos para escudriñar la palabra de Dios. Cada día Dios nos ha dado esa oportunidad a través de estudio bíblico del libro San Juan. Para nosotros es una gran bendición. Y es ahora nosotros compartiremos San Juan, capítulo 3, el versículo del 13 al 21. Por favor, si usted tiene la Biblia, podría abrir la Biblia. Vamos a también leer. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés se levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo estoy muy agradecido por esa oportunidad. También estar juntos con hermanos, con los invitados. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios nos ha mostrado, Dios también, y estaba junto con el pueblo de Israel en el desierto. Pero hay un punto muy interesante. En el desierto durante 40 años, Dios quería enseñar un punto muy importante para el pueblo de Israel, para humillarse, para despojarse, para negarse. Hermanos, en el camino de Dios hay muchos elementos importantes. Uno es humillarse delante de Dios. En esa hora yo quisiera también, antes de continuar y estudio bíblico de San Juan, yo quisiera abrir Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Si usted tiene la palabra de Dios, podrían abrir Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2 y 3. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y unos versículos más, el versículo 16. Mismo capítulo, el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres y en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, y yo lo afirmo hoy contra vosotros, con que quede cierto, pereceréis. 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Cuando yo medito Deuteronomio, ya hermano, nosotros ya sabemos, nosotros llamamos Deuteronomio, se llama el corazón de Dios. Cuando Jesucristo recibía la tentación de Satanás, Jesucristo con la palabra de Dios luchaba y rechazaba el engaño de Satanás por medio de la palabra de Dios. En esta hora nosotros tenemos ese gran privilegio, escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, el pueblo de Israel, después de pasar por la Pascua, salió de Egipto. Durante 40 años ellos y anduvieron. El Espíritu de Dios quería enseñar una cosa para bajar sus corazones. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Por favor, vamos a ver una vez más Deuteronomio capítulo 8, el versículo 2. Y te acordará de él todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios ama a sus hijos. Dios busca una manera de otro para bajar nuestro corazón. Algunos hermanos están pensando, wow, Dios me ama, ¿por qué yo debo pasar tantas dificultades? No, hermanos, al contrario, Dios le ama muchísimo, por eso Dios le ha dado las dificultades, aflicciones, no para molestar, no para ignorar, al contrario, que usted conociera la voluntad de Dios. Usted buscará la presencia del Señor en nuestra vida de creencia, porque a veces tiene muy confundido, ¿no? Algunos hermanos piensan, pastor, me siento muy confundido de mi vida espiritual, no sé qué está pasando. Si nosotros conociéramos el corazón del Señor, no tendría esa confusión en nuestro corazón. ¿Por qué? Dios tiene el enfoque para nosotros. Uno es la vida de creencia, encontrar con la presencia de Dios y ganar Cristo en nuestra vida. Hermanos, aunque yo soy pastor, mi alma no es pastor. Mi alma como un hijo de Dios. Mi espíritu nada más. El cargo, la posición para servir al Señor, para servir a la iglesia. Tal vez a través de mi vida
el Espíritu Santo se ha manifestado de grande manera. Gloria a Dios. Dios me ha usado nada más. Pero yo no debo equivocarme ni olvidarme nada más. Mi corazón, todos los días yo debo presentarme ante Dios como el hijo pródigo, como una mujer samaritana, como un hombre fue golpeado por los ladrones, como un hombre enfermo por 38 años. Yo he visto en el camino de Dios algunos hermanos, antes de conocer a Cristo, era miserable, era muy abandonado, pero la gracia de Dios lo tomó, lo recogió. Conforme pasa el tiempo, Dios le ha dado mucha gracia de Dios. A través de él ha construido, ha levantado, lamentablemente, mientras él o ella estaba recibiendo la gracia de Dios, como robaba esa gloria de Dios como si fuera suyo. Al final, la gente ¿cómo actúa? Yo no era miserable, yo no era tan malo, yo siempre era educado, siempre yo era suficiente, siempre yo era muy excelente. No se engañe a sí mismo. Usted está negando la gracia de Dios en su vida. Hermanos, la gracia de Dios, todos los días una persona que se reconoce, Señor, nada bueno en mí. Yo única razón aquí me presento ante la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por la promesa de Dios. Gracias, mi Dios, por la aflicción de mi vida. Gracias por esas situaciones. Tú quieres bajar mi corazón. Quiero buscar, quiero hallar la gracia de Dios. Hermanos, con este corazón, Dios está con nosotros en el desierto. Dios fielmente estaba llevando el pueblo de Israel, ¿dónde? Al desierto. Dios quería enseñarle para bajar su corazón delante de Dios. Al contrario, Satanás ¿cómo trabaja en nosotros? Vamos a ver en Isaías capítulo 14, cómo Satanás, cómo engaña nuestro corazón. Satanás cómo nos ofrece mejor ambiente, exaltaciones, muchas cosas también. Satanás engaña a nosotros para que la gente no busque la gracia de Dios. En Isaías capítulo 14, el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a lo lado del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Acabamos de leer en Isaías capítulo 14, el versículo 12 en adelante. Dios creó los ángeles. Entre los ángeles Dios lo llamó como el jefe encargado de todos, general de los ángeles. Se llama Lucifer. A través de él, aquí el versículo 12, aunque él fue creado por Dios y él estaba pensando, lucero, él decía, ¿por qué yo tengo que adorar a Dios? Yo también tengo todo poder. ¿Por qué yo tengo que servir a Él? El versículo 13. De repente se surgió un corazón. Subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a lo lado del norte. Subiré, levantaré, me sentaré. Mucha gente no sabe de dónde viene. Imagínese, alguna persona reconoce a usted, ¿cómo se siente? ¿Se siente mal o se siente bien? Se siente bien, wow, me reconoce. Wow, me atiende muy bien. Pero una persona menosprecia a usted.
una persona ignora a usted, una persona rechaza a usted, ¿cómo se sentiría? Se siente muy mal. Pero la gente no sabe de dónde viene este corazón. La palabra de Dios nos enseña, tiene que pensar de dónde viene este concepto. Satanás nos engaña para exaltar a usted. ¡Wow! Usted mejor que todo. ¡Wow! Mira cómo está. ¡Wow! Mira cuando la gente escucha, cómo recibe la gracia. Mira dónde tú pastorea. Mira dónde trabaja. Mira dónde educa. Mira dónde sirve, cómo está prosperando. Wow, tú eres muy especial, tú eres muy buena gente. Wow, tú eres mejor que todo. Entonces la gente, ¿cómo piensa? Cierto, yo soy mejor que todo. Wow, así, yo quiero ser, yo quiero subir más, yo quiero lograr más. No sean engañados por Satanás. Hermanos, Dios trabaja para bajar nuestro corazón, porque la gracia de Dios, ¿dónde está? Abajo. Satanás, ¿cómo trabaja en nosotros? Exaltar, exaltar. Luego, cuando usted sube muy alto, Satanás va a dañar su vida. Hermanos, por eso una persona conoce la voluntad de Dios. Cuando usted pase un momento de la aflicción, gracias Señor, estoy muy agradecido. Tú me amas. Yo estoy aprendiendo tu corazón. Esperaré la voluntad de Dios. Recientemente usted está muy afligido. Recientemente usted está muy angustiado. Este momento, dígale a Dios, gloria a mi Señor. Gracias mi Dios. Humildemente recibiremos esa aflicción. Humildemente esperaremos mi Dios. Tal vez recientemente a través de usted han mostrado mucha obra de Dios. A través de usted ha logrado mucho éxito. Con cuidado este momento. Eso no de usted, del Señor. ¿Usted cree que sus hijos han crecido muy bien? Adentro de su corazón, si usted tiene poco de corazón, wow, ¿cómo yo educo a mis hijos? Pobrecito mis compañeros, ¿cómo educa a sus hijos? Pobrecito. Mira mi matrimonio cómo funciona, mira mi empresa cómo funciona, todo muy bien. Por favor, no sean engañados. Su hogar, su familia, su matrimonio, no depende de usted. Dios le ha dado todo. Satanás está engañando poco a poco nuestro corazón. Hermanos, muy interesante cuando en el camino de Dios, Dios donde guardaba la escuela de Dios, no en Egipto. Dios no había puesto la escuela de Dios al lado del río Nilo. No estaba la escuela de Dios en Egipto, no estaba al lado del palacio del rey Faraón. Realmente, ¿dónde estaba? Dios guardaba la escuela de Dios en el desierto. En el caso de Moisés, cuando él nació y luego él fue adoptado, cuando él se crecía como el príncipe de Egipto, hasta 40 años, él preparaba, estudiaba, lograba todos. Él pensaba, ahora sí estoy listo para colaborar, para ayudar. En aquel momento, él pensaba por sí mismo, él podía ayudar, él podía lograr. Pero al final, ¿cómo se convirtió? Él se convirtió como un hombre asesino. Y luego Dios, ¿dónde los mandó para enseñar la voluntad de Dios? Al desierto. Durante 40 años, Dios le enseñaba a Moisés para despojarse, para negarse, para vaciar.
para reconocer, Señor, yo soy nada. Cuando él tenía 80 años, ahora, yo soy un hombre mayor. Ya me olvidé. No sé dónde yo estudiaba, como si fuera un sueño. Ahora yo voy a cuidar mis ovejas, mi vida, un desierto. En aquel momento Dios lo llamó. Hermanos, ¿dónde estaba la escuela de Dios? En el desierto. En nuestra vida también. ¿Dónde estaría la escuela de Dios en nuestra vida? A través de las aflicciones, a través de las dificultades. Esto es la escuela de Dios para aprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso, yo estoy muy agradecido por esa oportunidad. Hermanos, cuando Dios guiaba el pueblo de Israel, Dios tenía un propósito. Muy interesante en el pueblo de Israel. Cuando ellos entraban al desierto, ellos chocaban mucho sus corazones. ¿Por qué? Dios tenía su propia ruta. Dios tenía su camino. Pero el pueblo de Israel tenía sus caminos. Dos caminos chocaban en el corazón de ellos. Hoy en día en nuestra vida espiritual también. Porque se siente muy confundido, porque se siente chocado mucho en su corazón. ¿Por qué? Nosotros tenemos mi propio camino. Hermanos, porque a veces de su vida de creencia, me gusta mi Dios, me gusta mi salvación, pero no me gusta mi iglesia, no me gusta mi pastor, mi evangelista? ¿Por qué me guía? ¿Por qué me lleva? Yo conocí a Cristo, ya yo puedo hacer mi matrimonio, mi negocio, mi noviazgo, lo que yo quiero hacer. Hermanos, si una persona conoce a Dios, Dios tiene el plan, el propósito, el camino para nosotros. Dios tenía el plan, la ruta para el pueblo de Israel, desde el principio hasta último tiempo para ingresar a la tierra de Canaán. Dios, con su justicia, con su santidad, fielmente Dios lo ha llevado, lo ha guiado. Pero el pueblo de Israel, mientras que tenía ellos su propio camino, ¿cierto? Como el pueblo de Israel. Ahora cuando nosotros miramos esas imágenes, nosotros podemos ver aquí, ¿cierto? Una ruta amarilla. Esa ruta, desde de Gosén, de Egipto, directamente puede llegar a la tierra de Canaán. Aproximadamente 15 días, máximo como 20 días, podría llegar. Pero Dios no usaba en esa forma. Dios no usaba esa ruta. Dios, ¿dónde lo llevaba? Dios llevaba diferentes lugares. Es un momento para despojarse. Es un momento para mostrar la presencia de Dios en la vida de ellos. Pero nosotros, ¿cómo deseamos? Nosotros deseamos nuestro camino. ¿Nuestro camino dónde está? De aquí, directo. Más fácil entrar una vez. Pero no estaba preparado. Yo estoy muy agradecido con mi iglesia. Dios me ha dado esas oportunidades. La iglesia me ha guiado. A veces no entendía, no comprendía. Pero Dios nunca se equivoca. Hermanos, tal vez usted está pasando un momento muy difícil. Usted está pasando, wow, yo creo que mi vida así va a acabar. No, Dios es fiel. Jesucristo será siempre, ayer, hoy y mañana para siempre. Él fielmente va a guiar a ustedes. Por favor, tenga la confianza de Dios. Dios va a guiar, Dios va a llevar según su voluntad a su vida. Este día
nosotros leímos San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3, el versículo 13. San Juan, capítulo 3, el versículo 13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre, que está en el cielo. San Juan quería mostrarnos: Jesucristo es Dios vivo. Por eso el tema principal, apóstol Juan quería enseñarnos: yo vi mi Señor, yo tocaba a Él, yo estaba con Él. Él vino del reino de los cielos al mundo como Hijo de Hombre para enseñarnos su corazón. Este momento también, Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo también nos hablaría. Tal vez usted se siente muy confundido por el camino de Dios. Yo creo en Dios, ¿por qué estoy pasando tantas dificultades? Si yo creo en Cristo, ¿por qué yo debo sentirme demasiado humillado? Hermanos, bendiciones, felicidades por medio de sus aflicciones, por medio de sus dificultades. Dios está llamando a usted. Si Dios nos baja, humíllese. Busquemos al Señor. Por eso el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? Cualquier momento, él podía agradecer a Dios. Nosotros también tenemos la salvación tan grande, tenemos la recompensa de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros pasemos alguna dificultad, yo estoy agradecido a Dios. Gracias, Señor, por estar permitiendo esa dificultad. Yo no voy a escapar, no voy a huir. Yo voy a esperar tu voluntad, tu misericordia del Señor. Ten compasión por nuestra iglesia. Ten compasión por nuestro Silver, por nuestro varón y mujer, jóvenes, adolescentes, niños. Ten compasión por todo nuestro ministro seminarista. Nosotros necesitamos tu gracia. Una persona profundamente que se reconoce: Señor, soy fracasado. No voy a tomar mi propio camino. Si yo tomo mi propio camino, otra vez voy a fracasar. Ahora yo le entrego mi propio camino. Yo voy a recibir el camino del Señor. Yo voy a recibir la guía de mi iglesia. Voy a seguir ante Dios. Claro que sí. El Señor dice: yo soy el camino. Creo, Jesucristo va a ser su camino durante ese día. Dios lo bendiga. La palabra de Dios nos abrirá un camino, una bendición para nuestra vida. Oremos. Voy a orar. Gracias, Padre, por ese día. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Realmente nosotros necesitamos tu gracia. Mucho tiempo vivíamos conforme mi propio camino, pero ese día nosotros despojamos mi punto de vista, mi camino ante ti. Dios nos ayuda, Dios nos dirija. Gracias, Señor, por ese día. Estamos muy agradecidos. Tú eres nuestro camino, nuestra solución. Tú reciba toda honra y gloria. Te amamos. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias durante el día. Que la palabra de Dios dirija nuestro corazón. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias al pastor Daniel Ho por la clase que nos brindó a nosotros esta mañana. Así culminamos la clase de esta mañana del día 14 del mes de agosto del año 2020, por la gracia del Señor.
Este lunes que viene, nuevamente nos encontramos a las 9 en punto para avanzar nuestra clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay. Nos vemos.